Bienvenidos y gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia, España. Te invitamos a buscar y tener un encuentro increíble con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús, que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades, horarios, y si tienes alguna duda, pues puedes contactarnos para cualquier tipo de pregunta. Y ahora comenzamos nuestro tiempo de adoración online. Bueno, damos inicio a la reunión de hoy. Buenos días y bienvenidos a todos, a las nuevas personas. Estamos muy agradecidos que estén con nosotros compartiendo en esta mañana. Así que bueno, damos paso ahora a la predicación que nos las dará David. Que Dios te bendiga y sea Él quien nos respalde y nos guarde y nos hable en estos momentos. Muy buenos días a todos. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias, nuestros iPads móviles, en Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. Filipenses 1. Y vamos a leer unos versículos, no vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a leer unos versículos que vamos a tratar ahora con más detenimiento. Filipenses 1, y vamos a leer del 12 al 26, y dice así la palabra del Señor. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho todas notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aun por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen con buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo para ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y el famoso versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si he de continuar viviendo en la carne, esto significará para mí una labor fructífera y no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Vamos a comenzar orando, pidiéndole que sea el Espíritu Santo siempre quien guíe nuestros corazones a Él, a su palabra y quien nos hable en esta mañana. Así que, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos conectados online, cada uno desde nuestras casas, para escucharte a ti. Queremos escuchar tu palabra, queremos que hables a nuestros corazones, queremos que te muevas, que hagas milagros, sanidades, que traigas salvación, que te exaltes, que podamos verte en esta mañana y podamos sentirte en nuestros corazones. Así que glorifícate, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Fijaos, me gustaría comenzar primero por comentar un poco acerca del contexto de la carta de los filipenses. Filipo era una ciudad de Macedonia, de Roma, en la que, pues bueno, Pablo tiene una visión por la noche en la que aparece un varón macedonio
y le dice que por favor, qué puedo hacer para ser salvo, qué tengo que hacer. Y sucede que entonces Pablo y Silas van a Filipo. Y entonces ahí empiezan a predicar, empiezan a evangelizar, y resulta que había una mujer que era una adivinadora, Lidia. ¿Y qué sucede? Que traía muchas ganancias a aquellos que trabajaban con la adivinación. Entonces, ya cansado, porque esta mujer cada vez que veía a Pablo y a Silas decían, estos son siervos del Dios viviente y tal y cual, la reprende y la libera. El Señor trae liberación a esa vida oprimida por un espíritu de adivinación a través del apóstol Pablo. ¿Qué sucede? Ahí suceden dos cosas muy bonitas. La primera es la salvación de esa mujer que sería clave en la edificación y la fundación de esa iglesia. Pero la segunda es que la primera persona europea que conoce a Cristo, Lidia, una mujer. Por lo tanto, aparece este panorama. Predica, se convierte, pero ¿qué sucede? Que había gente que no estaba contenta con ello. Las personas que la tenían explotada, adivinando y demás, se cabrean. Dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para aprender a este Pablo y a este Silas que predican a este Cristo, un Dios diferente a nuestros dioses? Entonces traman y al final los meten en la cárcel. Y es en esa cárcel que desde la cárcel Pablo escribiría una de las, bastantes, pero una de las cartas más bonitas que encontramos en el Nuevo Testamento. Son las cartas de la prisión, Colosenses, Filipenses, y Filipenses en la que estamos tratando, así comienza. Por lo tanto, a raíz de Lidia, en Filipo comienza una iglesia. Entonces, años más tarde, desde la prisión de Roma, Pablo escribiría esta carta a los hermanos en Filipo. Claro, cuando pensamos en una cárcel, seguramente aquí en España o los que vivimos en Europa, las cárceles son casi unas mansiones. Se puede estudiar, tiene su cama, su comida, mañana, tarde, noche, su techo, pero las cárceles de aquellos tiempos no eran así. De hecho, cuando se nos comenta de que Pablo fue encarcelado junto con Silas en la cárcel del fondo, era la peor de las peores cárceles. No tenía ningún tipo de colchón, de cama, todo lo que había era ratas, suciedad y demás, y ahí los tiran. Y tienen a una persona que está custodiando de ellos día y noche, literalmente con su vida, pues si se escapaban, esa persona tenía que morir. Entonces, ¿qué sucede? Que en medio de esa situación de extrema tristeza, de extrema adversidad, mejor dicho, Pablo escribe una de las cartas más gloriosas que contiene la Biblia, que es la de Filipenses. Ahora, esta carta destaca por una cosa, y es porque la palabra gozo aparece más de 15 veces en tan solo 4 capítulos. Ahora bien, ¿cómo Pablo podría escribir del gozo cuando él mismo estaba literalmente siendo azotado por la cárcel, por la soledad, por la desesperanza de saber si saldría o no? ¿Cómo una persona puede tener gozo en medio del sufrimiento? Y ese es el tema que vamos a tratar y ese es el título del mensaje, gozo en medio del sufrimiento. Y me gustaría comenzar con una historia y es contrastar 2 vidas y 2 frases que dijeron justo previa a su muerte. Buda, cuando murió en el 483 a.C., él pronunció una frase que resumiría un poco lo que es las 4 verdades más nobles del budismo. Y él dijo, leo literalmente, la decadencia es inherente en todos los organismos compuestos. Dicho de otra manera, todo es perecedero, todo va en decadencia. Ahora bien, 500 años más tarde, aparecería otro hombre, Jesús de Nazaret, y él en la cruz, a punto de morir, diría una frase completamente diferente, radicalmente
mente opuesta. Y dijo a un ladrón que se había arrepentido en la cruz, de cierto te digo, o sea, seguro puedes estar de esto que te estoy diciendo, que hoy, no mañana, ni en un mes, ni el año que viene, hoy te veré en el paraíso. De cierto te digo que hoy mismo, cuando tus ojos se cierren, cuando ya no haya aliento en tu nariz ni en tu pecho, hoy estaré contigo en el paraíso. Y podemos ver estos dos contrastes abismales. Podemos ver la desesperanza, la incertidumbre de las palabras de Buda cuando decía que va a morir si es que todo va en decadencia. Unas palabras muy pesimistas, pero realistas al mismo tiempo. Sin embargo, las palabras de Cristo son esperanzadoras. Son profundamente bonitas y llenan de gozo y de paz al corazón más atribulado o en el sufrimiento más extremo. Pablo también sabía que esas palabras que Jesús dijo eran verdad. Por lo tanto, él, estando en la cárcel de Roma, podía saber que, mira, yo no sé si saldré o yo no sé si no saldré con vida de aquí o si me matarán, pero algo os puedo decir de verdad y seguro, y es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo una persona podía tener tanta paz? ¿Cómo una persona literalmente, después de haber sido apaleado, después de haber sufrido y sufrir, porque otras cosas, en esa cárcel no les daban comida. Si una persona estaba en la cárcel, estaba por algo malo, por lo tanto el gobierno no lo iba a premiar con comida. Es por ello que Pablo en otras cartas dice, os pido por favor que me traigáis mi manta, ¿no? mi alcoba, porque les tenían que traer manta, les tenían que traer comida. ¿Cómo es posible que ese hombre, en un estado de precariedad y de sufrimiento profundo y extremo, pueda escribir la carta conocida como la carta del gozo? Es increíble, pero es porque esas palabras que Jesús dijo son verdad. Son en el presente, sí, hoy, el Día de la Madre, el 4, aquí estamos, a 3 de mayo del 2020. Podemos estar seguros que las palabras que fueron dichas hace 2020 años por Jesús en la cruz colgando son verdad. Y decenas de años más tarde, décadas más tarde, Pablo podría tener esa verdad arraigada en su corazón y tener gozo en medio del sufrimiento. Hoy en día la gente teme a la muerte, pues parece que van a perder todo lo que poseen. Sin embargo, el cristiano es completamente diferente, o debiera serlo. ¿Por qué? Porque aquí cuando uno muere, ¿qué dejas? Todo. De hecho, la muerte te sorprende sin avisar, sin aviso previo. Aquí quedarán mis libros, aquí quedará mi cama, aquí quedará mi casa, mi gente. Pero ¿sabéis qué? Que lo que dejo atrás no se compara con lo que está por venir. Lo que dejo atrás no es comparable con la gloria de que voy a ver a mi Señor Jesucristo, de que voy a estar por fin en una eternidad preciosa, allí donde el llanto ya no tiene lugar, allí donde el sufrimiento, la enfermedad no está presente. Allí mismo es donde el cristiano, la persona que ha puesto su vida y su confianza en Cristo, puede estar segura y convencida de que cuando muere, allí estará con su Señor. Por lo tanto, en medio de este virus que estamos pasando del COVID-19, de la desesperanza de no saber qué pasará, no saber si yo lo cogeré, no saber si me azotará de tal manera que sea mortal. No lo sé, pero puedo decir una cosa: estoy tranquilo, tengo gozo, tengo paz en medio de todo, porque mi Señor es el autor de la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá, no perecerá, no morirá, no literalmente, sino que una vez que muera resucitará.
Por lo tanto, esa es la esperanza que tenemos en Jesús. Hay gozo en medio de la tribulación. Hay paz en medio de la tormenta. Y fijaos que cuando Pablo está orando por los Filipos, ora de una manera muy particular. Y es la siguiente. Versículo Filipenses 1, versículo 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros y irreprensibles para el día de Cristo. Pero fijaos, y esto pido en oración, que abundéis en amor. ¡Qué bonito! ¿Quién no quiere decir yo quiero abundar en amor? Yo quiero que mi vida tenga ese aroma de amor, porque si por algo nos caracterizamos todas las personas, es que sin excepción vamos dejando un aroma detrás nuestro. Una persona llena de alegría y felicidad, ¿qué va a transmitir? Alegría y felicidad. Ese va a ser el aroma que las personas que lo conocen van a poder ver, van a poder experimentar, van a poder sentir, incluso a veces anhelar y decir, oye, ¿qué tienes tú? Que yo quiero esa felicidad, yo quiero esa dicha, yo quiero esa paz. Por lo tanto, que abundéis en amor, pero fijaos que no simplemente habla de amor. Hoy en día, el famoso lema de la canción de los Beatles, de que all we need is love. Bueno, sí, pero no. Todo lo que necesito realmente es Cristo, porque en Cristo tengo el amor en su máxima expresión. Con Cristo se presenta el amor encarnado, el amor divino. Y un amor, por cierto, que nunca falla, un amor que no traiciona, un amor que nunca te decepciona ni lo más mínimo y que a pesar que nosotros le fallamos, Él sigue fiel y amándonos con la misma intensidad de siempre. Por lo tanto, amor, pero no solo amor, sino amor en todo conocimiento y discernimiento. Notemos estas dos palabras, amor en todo conocimiento y discernimiento. ¿Por qué el conocimiento es importante? Porque amor sin conocimiento no es amor. Es amor ciego, como se suele decir, u otra cosa, pero realmente no es amor, porque el amor no es ciego. De hecho, cuando se habla de amor ciego, las consecuencias de la persona que experimenta eso son generalmente muy malas, a no ser que antes pegue un cambio en su vida. ¿Cuántas personas conocemos a un hombre, a una mujer que se enamoró de una persona y que la familia, los amigos le decían, uy, cuidado con esta persona que tiene un carácter, cuidado que esta persona está metida en esto, está metida en la otro? Y la persona, cegada por los sentimientos y las mariposas del estómago, solo ve lo bueno o solo quiere ver lo bueno. Pero ¿qué sucede con esa persona que recibió las advertencias de que es una persona violenta, que es una persona con un carácter duro, difícil, agresivo? Que probablemente no el primer día, ni la primera semana o el primer mes, pero más tarde o más temprano tendrá que beber tristemente de esa copa que ella misma decidió tomar. ¿Por qué? Amaba, bueno, si quieres decirlo, pero amaba ciegamente. Y es que el amor verdadero no es ciego. El amor verdadero no es ciego. Y para un mejor ejemplo vemos a Jesús en la cruz. Él sabe que está muriendo por personas pecadoras, que le han fallado una y le fallarán 1.000.000 de veces más. Pero aún así decide seguir adelante y morir para darnos salvación y perdón de pecados. Ese es el verdadero amor, un amor que va con el conocimiento y va con el discernimiento para saber diferenciar qué camino coger, qué actitud adoptar, qué práctica seguir. El amor siempre tiene que ir del conocimiento por una parte y del discernimiento por el otro, para que sea un amor verdadero y un amor que produzca buenos frutos. Y ese buen fruto que una persona puede tener, ¿cuál es?
gozo en medio del sufrimiento. Cuando una persona sabe de lo que está rodeado, sabe lo que hay en él, pero también sabe y conoce bien cuál es el camino. Si yo estoy perdido en un laberinto, sin ningún conocimiento de la salida, por mucho que esté disfrutando durante 5 minutos, me voy a acabar cansando, hartando y pegándome cabezazos contra las paredes. Sin embargo, si yo tengo conocimiento del camino para salir, por mucho que esté disfrutando del principio, disfrutaré de principio a fin. Podré tener gozo en todo el periodo de tiempo. Y eso mismo es lo que Jesús nos ofrece en esta vida. Gozo permanente. Un gozo que no es como el de este mundo. No es como la alegría, como la felicidad que es pasajera. Me toca 1.000.000 de euros, ole, qué bien. Eché el euro una vez y me tocó, ole, me voy a Miami, me voy aquí, me voy allá. Pero cuando me he gastado todo el dinero, cuando he gozado de todos los placeres habidos y por haber, ¿qué queda en mí? Recuerdos vagos y no precisamente llenos de gozo, sino meros recuerdos, historias, testimonios. Pero lo que Jesús nos ofrece en esta mañana a ti y a mí es un gozo que permanece. Y he dividido el mensaje de hoy en 2 puntos. El primero, cómo estar gozoso en medio del sufrimiento. Y el segundo, Cristo, nuestro gozo, Cristo, nuestra vida. ¿Cómo estar gozoso en medio del sufrimiento? Pues veréis, hay 2 maneras que observamos en este pasaje en las que Pablo pudo estar gozoso en medio del sufrimiento. La primera era saber que Cristo era su gozo. Cristo es la fuente de vida y la fuente de gozo. Ahora hay un libro que, por cierto, os recomiendo, es gratis, os lo podéis descargar en PDF, de John Piper, es Coronavirus y Cristo. Ponéis en internet Coronavirus y Cristo y os lo descargáis y lo leéis. Y es espectacular y puede traer quietud a tu alma atribulada en estos momentos. Pero él comenta de que Cristo es esa roca inmóvil, esa roca que nada ni nadie puede coger y tumbar. Por lo tanto, una vida que está en Cristo, fundada en Cristo, en sus promesas, en su palabra que cantamos recientemente en las canciones, es una persona que va a disponer de un gozo que permanece firme. ¿Por qué? Porque, como decía Spurgeon, aunque yo tiemble, la roca sobre la cual piso permanece inmutable, inmóvil. Y Cristo es nuestro gozo. Como decía previamente, Pablo tenía todas las de la ley para estarse quejando. Estaba sufriendo en la cárcel, pasaba hambre, pasaba frío, pasaba calor, sufría por sus heridas. Recordemos que Pablo, antes de ser encarcelado, les azotaban, los apedreaban y las llagas estaban ahí presentes. El suelo no estaba limpio, tendría excrementos, tendrían ratas, cucarachas. Imagínate todo lo peor, pues aún más. Y atado con sus pies. Ahora, esa persona podría coger y estar todo el santo día quejándose porque si tal vez no se hubiera metido en problemas predicando el Evangelio y siendo utilizado por Dios, gozaría de una libertad que ahora no disfrutaba. Sin embargo, Pablo, desde la cárcel de Roma y desde cualquier cárcel, era más libre que cualquier persona en el exterior. Porque la libertad de una persona no depende tanto de las 4 paredes y el techo que nos rodea, sino del estado de tu alma, de tu corazón. La paz verdadera no depende tanto, lo repito, de las 4 paredes que nos envuelven, sino del estado de tu alma. Tú puedes estar en un valle, tú puedes estar encima de una montaña, con unas vistas increíbles, a lagos, espectacular, pero en tu corazón estar aprisionado por la desesperanza, por la angustia, por la depresión, por el odio, por la falta de perdón. Hay tantas cosas que esclavizan al ser humano que no depende de 4 paredes a nuestros lados. Sin embargo,
vemos que Pablo, en medio de la cárcel, gozaba de una libertad increíble. Notemos si fue así que en el versículo 33 a Pablo le lavan las heridas. Cuando el carcelero, en Hechos 16 que se narra este suceso, Pablo es encarcelado en Filipos, el carcelero le tuvo que lavar las heridas. Pablo estaba literalmente sufriendo mucho. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo en medio de eso? Cantar, alabar, bendecir, estar gozoso. ¿Y sabéis qué sucede? Que cuando una persona está gozosa por dentro, ¿qué es lo que transmite? Gozo. Si una persona está llena de gozo, transmite gozo. Si una persona está llena de temor, su aroma es temor. Y eso es lo que sucedía con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque conocía que Cristo era su vida, era su libertad, era esa esperanza de resurrección eterna y gloriosa. Por lo tanto, aun estando aprisionado, no simplemente pudo estar él gozoso en medio del sufrimiento, sino que escribió la carta más maravillosa que se encuentra en cualquier biblioteca de todo el mundo, tratando de abarcar y abarcando, mejor dicho, el problema del sufrimiento y el gozo en medio de este. Esto es increíble. No, esto es Cristo operando en el corazón de una persona que confía y se abandona a Él por completo. Pero ahora, no simplemente fue Pablo. Ahora alguien puede decir, bueno, David, pero es que yo no conozco mucho la Biblia, el cristianismo, a Jesús, estoy ahí o no creo. Pero ¿cómo yo puedo tenerlo? Cristo es tu gozo en medio de todo, te lo repito. Y esto no es algo que uno tenga que aprender, no es algo que uno aprende, que uno lee, que uno escucha y a lo largo del tiempo coge y lo asimila, lo abraza en su corazón y entonces es capaz de vivirlo. No, para nada. De hecho, cuando se nos narra el episodio en Hechos 16 de Pablo, predicando al carcelero que se convierte. Después comenta de que en el versículo 33 y 34 lavaron sus heridas de Pablo, creyeron él y su familia y se bautizaron. Y después dice, y se regocijó el carcelero grandemente por haber creído él y su familia. ¿Cuál fue la reacción instantánea del carcelero después de haber conocido a Jesús, después de haber entregado su vida a Cristo? Se regocijó grandemente. ¿Sabéis lo que quiere decir eso en el original? Saltó de alegría, rebotó de alegría, saltando. O sea, su corazón estaba lleno de un profundo gozo. Pero mirad, no solo él, sino también el de su familia. También el de su familia. El carcelero experimentó el poder de Dios, como se abrieron las cárceles y demás, pero su familia simplemente al escuchar lo que Jesús había hecho en ese momento, en ese instante, y creerle, también disfrutaron de ese gozo y de esa salvación. Por lo tanto, aquí quiero hacer un llamado a ti, amigo, que me escuchas y aún no te has entregado por completo a Jesús. Te animo de verdad a que te rindas. Mirad, ¿sabéis cómo se gana la batalla de la vida eterna, si se pudiera decir de una manera? Rindiéndote. No tienes que luchar contra Jesús, y eso Pablo es un ejemplo claro. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, me estás persiguiendo, Saulo, me estás persiguiendo y no te das cuenta de que te estás haciendo tú daño. Ríndete, que es lo mejor que puedes hacer, y entonces experimenta mi perdón, experimenta mi salvación, experimenta mi gozo y mi paz en medio de la tribulación. Y después, ¿cómo puedo tener gozo? Pues aquí en el primer capítulo también observamos ciertos escritos en los que podemos ver cómo Pablo enfrentó esta situación. Y mirar, hay motivos para que Pablo se quejara, pero Pablo tenía más motivos en su corazón
para estar contento y dar gracias a Dios. Y mirad, Pablo está gozoso porque los filipenses participaron del Evangelio desde el primer día. Porque Dios estaba convencido de que Dios acabaría su obra en ellos. Estaba tan contento de que ora para bendecirlos. El Evangelio había progresado, por lo tanto, él se gozaba aún en medio de la cárcel. Yo estoy encarcelado, pero el Evangelio corre por las calles. La guardia pretoriana y todos conocen de Jesús. O sea, que yo haya sido encarcelado está, bueno, pues está bien, ¿qué quieres que te diga? Está fatal, fatal. Pero lo que esto está produciendo es tremendo. Por lo tanto, yo no voy a mirarme a mí, sino voy a mirar todo lo que esto está produciendo. Y sigue, porque estaba contento y gozoso porque muchos hermanos habían sido fortalecidos para predicar la palabra de Dios. Estaba contento porque había muchos hermanos orando a favor de Pablo. Y estaba contento con la convicción de que no sería avergonzado. Es decir, fijaos, en todo este primer capítulo, todas estas frases, todos estos motivos son causa de gozo en Pablo. Sin embargo, hay uno que pareciera que es una causa de tristeza y lo era. Versículo 15, algunos hablan por envidia para hacerme mal, pero predican a Cristo. Y continúa diciendo, pero ¿sabéis qué? Que me da igual, que Cristo de todas formas es predicado. Por lo tanto, no voy a enfocarme en que estas personas están tratando de hacerme mal predicando el Evangelio por envidias. Cristo es predicado. ¿Qué sucedió con Pablo? ¿Cómo tener gozo en medio del sufrimiento? Piensa en lo bueno. Piensa en lo bueno. Observamos a Pablo que no está pensando en todo lo malo, no está pensando en que fulanito, menganito, ahora están haciendo, ahora están diciendo, ahora está sufriendo, ahora tiene hambre, ahora tiene frío, ahora tiene calor, ahora le duele todo su cuerpo y sus huesos después de las palizas que ha recibido. No está pensando en nada de eso, está pensando en cosas buenas. ¿Y qué sucede? Que de la abundancia del corazón habla la boca, o en este caso escribe la pluma. Y eso es lo que vemos en Pablo. Pablo pensando en lo bueno. De hecho, más tarde, en Filipenses 4:8, él comentaría, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Vemos que Pablo está dando otra clave para estar gozoso en medio de la tribulación. Piensa en todo lo bueno. Deja los pensamientos negativos, deja de mal pensar, inventar, porque una cosa es lo que nosotros pensamos de la realidad o de una persona o de cualquier situación y otra cosa es la situación real en verdad. A veces nuestra situación nos juega malas pasadas y es más nuestra imaginación que la mera realidad. Por ejemplo, si yo estoy durmiendo y a las 4 de la mañana escucho un portazo en casa, yo me despierto alterado. ¿Y qué es lo primero que yo pienso? ¡Ostras! ¿Quién ha entrado? Temor empieza a invadirme, nervios. Pero cuando doy la luz, camino un poco, no veo nada, de repente veo que una silla se ha caído. Por lo tanto, mi percepción de la realidad era completamente diferente a la realidad misma. Y a veces esto nos juega malas pasadas a nosotros. Empezamos a pensar y mal pensar. Eso de piensa mal y acertarás es horrible para un cristiano y para cualquier persona. Te llena de ansiedades innecesarias. Por lo tanto, Pablo te dice, piensa en todo lo bueno. Pero en estos motivos de gozo que vemos en Pablo, hay 3 cosas. Lo uno es que Pablo pensaba en cosas buenas. La otra es que Pablo oraba. Y la otra es que Pablo tenía convicciones que le llevaban a estar gozoso en medio, estando convencido de esto, de que el que empezó la buena obra la terminarán vosotros. Estando convencido de esto, versículo 22, pues he de continuar viviendo en la carne, o sea, convencido de esto, versículo 25, perdón. Y convencido de esto, que sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe.
O sea, habían pensamientos, habían oraciones, pero habían también convicciones. Y es que el cristiano tiene que ser una persona de convicciones profundas. ¿Por qué? Porque estas convicciones provienen de aquí, de la palabra de Dios. Y esas convicciones van a ser un ancla de gozo y de paz en medio de situaciones difíciles. Y aquí quiero hacer otro llamado a aquellos que tal vez estáis pasando por situaciones difíciles y bastante preocupantes. Conocéis a Dios, pero no veis la salida. Lleváis años en el Señor o lo acabáis tal vez de conocer, pero estáis pasando por ansiedad, por temores, por miedos. Me gustaría decirte algo. Cristo no solo es nuestro gozo, sino también nuestra vida. Y como David, la pregunta del millón, ¿cómo puedo entonces salir de esta situación de estrés? ¿Cómo puedo salir de esta situación de ansiedad que me está corroyendo por dentro? ¿Cómo puedo salir? Fijaos que el salmista dijo algo que los psicólogos hoy en día han cogido y han verificado. Y es que si nos damos cuenta, las personas que tienen depresión suelen tender a mirarse el ombligo. De hecho, tú miras una persona en depresión y ¿cómo suele tener la cabeza? Alta no, la tiene agachada. ¿Por qué? Porque está pensando. Y las personas a veces cuando pensamos demasiado en exceso, como decían, cosas malas, o nos miramos mucho el ombligo, pobre de mí, mira lo que me han hecho, mira lo que están diciendo de mí, mira lo que tal, mira lo que cual, ¿qué sucede? Que nos venimos abajo. Pero el salmista dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Levantaré mis ojos a los montes, a las montañas. Deja de mirarte a ti mismo y de todo lo que la gente te está haciendo con o sin razón. Deja de mirar los problemas alrededor. Levanta tus ojos a los montes, levanta tus ojos al cielo, que los ojos de tu corazón que miren a tu Creador. Y entonces mirando a Jesús digas, de ahí viene mi socorro. Levantaré mis ojos, mi socorro viene del Señor que creó los cielos y la tierra. Y notemos que el salmista después matiza, mi socorro no viene de alguien débil, de alguien que hoy me echa un cable y mañana me lo quita. No, mi socorro viene del Señor que creó los cielos y la tierra, de aquel que tiene todo el poder para crear y sostener todo. Si aquel que tiene el poder para crear todo el universo, para coger del caos y hacer algo increíble y ordenado, ¿acaso no será poderoso para coger y poner orden en tu corazón atribulado? El Dios todopoderoso que creó cielos y tierra y mantiene todo en orden, es capaz de coger y mantener en orden tus emociones, tus pensamientos, tu paz, tu gozo. Por lo tanto, ríndete de nuevo a Jesús y dile, perdóname por mirar tanto en mí, perdóname por pensar, mal pensar y tener en mente tantas cosas que no me hacen bien. Levanto mis ojos a ti. Ya los quito de aquello que me hace daño. Ahora lo levanto a ti. ¿Por qué? Porque sé que de ti viene mi socorro. Por lo tanto, ¿cómo estar gozoso en medio del sufrimiento? Cristo es nuestro gozo. Y después piensa en lo bueno. Y el último punto, Cristo nuestro gozo, Cristo nuestra vida. Algunos podríamos decir, wow, pero es que Pablo era Pablo, es que el tío Pablo era mucho Pablo. Cuando hablamos del apóstol, pues bueno, pero es que yo no llego a ser así. Yo de hecho estoy conociendo ahora de Dios, de la Biblia, de Cristo, pero no nos equivoquemos. Pablo no tenía un gozo heredado. El gozo no se hereda, la paz no se hereda, la esperanza no se hereda. Se tiene o se adquiere por gracia, como ahora explicaré. Y a eso es lo que fue que le sucedió a Pablo. Pablo no es que simplemente no conociera a Jesús, sino que él perseguía a Jesús y a sus seguidores, los cristianos, hasta el punto de que muchos los mataba o morían a sus pies.
Le pusieron las túnicas del primer mártir de la iglesia, de Esteban, a sus pies, y él consintió de su muerte. Y él pidió autorización para perseguir a todos. El tío era insaciable en su búsqueda de coger y perseguir a los cristianos, pero entonces se encuentra con Cristo y dice, campeón, machote, ¿qué haces? Al perseguir a los cristianos me estás persiguiendo a mí. Quien se mete con mis hijos se mete conmigo, quien se mete con mis hermanos se mete con el hermano mayor, y por cierto, poderoso. Por lo tanto, Pablo no había adquirido ese gozo o esa esperanza por medio de un aprendizaje, sino ese momento en el que se encuentra con Cristo. ¿Qué sucede? Que Cristo pasa a ser su vida y por lo tanto pasa y viene a ser su gozo. Ahora, si tuviéramos, te voy a hacer una pregunta para que ahí donde estés en tu casa la respondas en silencio. Incluso puedes escribirla en un papel. ¿Cuál, qué o quién es tu vida? Si te hiciera esta pregunta, tal vez dirías, wow, pues mi vida es mi familia. Muy bien, lícito, bonito. Pues mi vida es mi trabajo. Mi trabajo es mi vida, me da vida. Mi vida es mi cuerpo. Mi cuerpo, mi vida es la comida, el coche, lo que quieras. ¿Cuál era la vida de Pablo? Si lo hubiéramos preguntado unos años antes, posiblemente hubiera dicho la ley de Dios. Mi herencia hebrea, judía, de la tribu del linaje de Benjamín, Moisés, los profetas, aquello por lo que él daba su vida y seguía con un profundo fervor, pero de repente en ese camino, en Damasco, con su encuentro con Cristo, su vida pasa a ser Cristo. Y al ser su vida Cristo, viene a ser su gozo. Por lo tanto, si tú, hoy que me escuchas, crees que tu vida aún no es Cristo, crees en Jesús, lo consideras, pero no puedes decir con todas las de la ley, no puedes decir alto y claro, Cristo es mi vida. No puedes unirte a esta afirmación que no es un cliché evangélico ni cristiano, es una afirmación cristológica increíble. Cristo es mi vida es Cristo. Si tú aún no puedes hacer eso, te invito a que lo hagas. Te invito a que digas, Señor, cámbiame. Señor, quiero que tú seas mi todo. Quiero que tú te conviertas en mi todo. ¿Por qué? Porque como decía previamente, cuando Cristo se convierte en tu todo, puedes tener seguro varias cosas, 2 cosas por lo menos. La primera es que nunca te va a fallar. Y la segunda, de que cuando mueras, comenzará la mejor experiencia y vida que jamás podrías haber imaginado, que es la vida eterna y perfecta con Jesús. Cristo no era únicamente su gozo, sino Cristo era su vida. Y cuando tu gozo depende del dador de la vida, inmutable, que te cuida profundamente y desea tu bien por encima aún de lo que tú puedes desearlo, puedes estar seguro que Dios te llevará siempre a buen puerto. Y como dice en Filipenses 1:6, y aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará, es decir, la llevará a su cumplimiento. Dios no hace chapuza, Dios comienza algo en ti y lo lleva a cabo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 21. Cristo como vida, pero ¿cómo que la muerte es ganancia? Bueno, aquí sí que yo tengo un problema serio. ¿Cómo tú, David, me puedes decir que el morir es ganancia? ¿Cómo puedes decirme que cuando yo muera voy a ganar? ¿Tú no te das cuenta de todo lo que dejo atrás? ¿Tú no te das cuenta de que todo... Me quedo sin nada? No, te lo voy a volver a decir. Cristo es vida y el morir es
ganancia. ¿Por qué? Porque el cristiano no pierde absolutamente nada cuando muere, sino que por el contrario lo gana todo, o mejor dicho, hereda todo lo que Cristo ya ha ganado por él en la cruz del Calvario. Eso es increíble. El cristiano puede coger, mirar a la muerte y verla como una amiga, como una compañera, como alguien, como una puerta que te va a llevar a la verdadera vida, como una puerta que te lleva a la eternidad perfecta e increíble. Y es que cuando Cristo es tu vida, la muerte es tu amiga. Pero no soy yo que estoy loco, no es Pablo tampoco que estuviera loco, es Cristo mismo quien lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí jamás perecerá. Vida eterna y perfecta. Y quiero concluir con una historia, con dos historias, perdón. La primera es poner dos ejemplos de Nietzsche y de D.L. Moody, famoso evangelista. Todos conocemos a Nietzsche, superhombre. Bueno, pues sucede que Nietzsche estuvo peleando toda su vida en contra de la existencia de Dios y acabó esquizofrénico, perdido, enfermo mental, hasta el punto de que en los últimos días del lecho de su muerte, estando en el lecho de su muerte, en sus últimos días, su hermana lo cuidaba. Y se comentan sus biógrafos de que tenía una mirada completamente desencajada. Estaba ansioso y con miedo y temor porque pronto sus ojos se cerrarían y su boca y su nariz no volverían a respirar. Ese es el estado de la gente que muere sin Cristo. Hay estudios en los que dicen, es sorprendente cómo las personas cristianas, cuando mueren, pueden morir con una sonrisa de oreja a oreja. Porque, como dije, porque la muerte es el principio de la verdadera vida. Y la otra diferencia, y la otra persona es Moody, fue un famoso evangelista norteamericano, pues comenta que cuando Moody estaba muriendo ya en el lecho, decía que de repente sintió un gozo indescriptible, que empezó a sonreír y que dijo, los veo, veo a los ángeles de Dios que vienen a por mí. Y que después de decir eso, su último aliento. Hagamos la diferencia, el contraste, una persona que sabe que la muerte es su amiga porque confía en Cristo, porque sabe que sus pecados fueron perdonados, porque sabe que el infierno ha cerrado su boca contra él. Puede sonreír a la muerte. Por el contrario, Nietzsche, esquizofrénico, enfermo mental, sufriendo, y llegó a decir, he luchado toda mi vida contra alguien que no creo. Pero es que realmente él sabía que Dios existía. De hecho, venía de una familia cristiana, padre ministro, pero él odiaba a Dios. Y es que a veces, por nuestras malas experiencias en la vida o personas que nos han hecho daño, lo llevamos a Dios. Creemos que como fulanito, menganita, nos hizo daño, Dios es igual y por lo tanto Dios es el culpable, porque si esa persona tiene vida y tuvo aliento para coger y hacerme daño a mí, Dios es el culpable. No, perdóname que te diga, no, Dios no es el culpable. Si una persona se emborracha y atropella a mi madre o a mi padre o a mi hermano, el culpable no es Dios, el culpable es esa persona irresponsable que bebió, se embriagó y le quitó la vida a mi familiar. No echemos la culpa de otras personas sobre Dios. Dios es amor, Dios es perfecto y Dios mismo vino para darnos salvación en la persona de Jesús. Envió a su Hijo para darnos salvación. Por lo tanto, te quiero hacer una pregunta a ti que me escuchas. ¿En qué lugar estás? ¿En el lugar como Nietzsche? ¿Alejado de Jesús? ¿Alejado de Dios? ¿De Cristo?
con temor ¿y si muero ahora? No voy a poder ver a mi hijo crecer, no voy a poder correr con él, con ella, no voy a poder casarme. No. ¿Estás en ese lugar o estás en el lugar de aquellos que hemos confiado en Jesús y podemos mirar a la muerte y verla como una amiga y decirle, bueno, gracias porque en el momento que me visites, entonces la verdadera vida pasará? Y quisiera acabar con esta anécdota y quería hablar acerca de Rowland Hill, que fue un amigo muy cercano de Spurgeon. Y él fue un famoso predicador, bueno, él de hecho fue un activista muy notorio porque cogió y contra la vacuna del tétano, si mal no recuerdo, estuvo siempre abogando a favor de que todas las personas y todas las casas pudieran ser vacunados. Y esta persona era un ministro, era un pastor, un predicador muy famoso, pero aparentemente él veía como que su ministerio no tenía mucho fruto. Y sucede de que entristecido, triste, le decía, hablaba con Spurgeon y le decía, bueno, Spurgeon, es que no entiendo. Y una vez, estando estudiando, vio en la ventana cómo había un hombre que estaba yendo al matadero y todos los cerdos le seguían. Entonces ese hombre cogió, Rowland, fue siguiendo al hombre, a los cerdos, y cuando llegaron al matadero le pregunta, oye, caballero, ¿me podría decir cómo hace para que estos cerdos te sigan desde que te veo al matadero? ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Porque quisiera saber cómo lo haces para poder decirle a la gente que muere sin Cristo, sin esperanza, y que un infierno eterno les espera, y que es gratis, que es por gracia, que Jesús ya lo hizo todo en la cruz, que simplemente hay que arrepentirse y confiar. Y le dice, caballero, ¿no te has dado cuenta de lo que iba haciendo? Cuando yo estaba andando, tenía una mano detrás y con la mano iba tirándole migajas. Entonces, a mí los cerdos no me seguían por mi amistad con ellos. No. Yo les estaba engañando. Les estaba tirando unas migajas porque sabía que con esas migajas ellos me iban a seguir. Entonces, Rowland cogió y dice, wow, qué triste que a veces las personas que están alejadas de Jesús se conforman con las migajas de este mundo y no se dan cuenta de que el final es el matadero. Entonces me gustaría acabar con un llamado a confía en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Confía en Él. Y sí, es fe, pero es que todos tenemos fe. David, ¿qué es la fe? Fe es confianza. Tú no necesitas tener algo súper especial para decir, ay, yo tengo fe, he meditado media hora, 8 horas y ahora creo que tengo fe. No, tú confías en que tu esposo te será fiel, tú confías en que tus hijos vendrán a casa a la hora que les has dicho, confías que tu esposa habrá preparado la comida cuando tú vuelvas del trabajo. Tú tienes confianza en tu jefe que te pagará, en el asesor, que tú tienes confianza en muchas cosas. Pero tú imagínate que ahora mismo estás en un avión y de repente hay un motor, uno de los dos motores se rompe, ha entrado una gaviota, se ha roto, está tirando humo y está cayendo en picado. De repente te dicen, oye, mira, toma el paracaídas, póntelo. ¿Tú qué haces? ¿Te tiras sin paracaídas o tú confías que cuando te pones el paracaídas y te tiras con él, cuando tires de la cuerda, tú confías de que el paracaídas se abrirá y amortiguará el aterrizaje? Tú confías en ese paracaídas para coger y aterrizar bien. Tú confías para no coger y estamparte. Y de la misma manera te llamo, te animo, por favor, confía en Jesucristo como en ese paracaídas. Él es el único que puede librarte de la muerte y del infierno eterno.
Él te ama tanto que Él dio su vida por ti. Él cargó con tus pecados, Él sufrió tu castigo y el mío en la cruz. Ahora confía en Él, pídele perdón. Me gustaría que si aún no te has entregado por completo, si aún no te has rendido, has sacado la banderita blanca, me rindo, perdóname, haz conmigo lo que quieras, que lo consideres. Y me gustaría que tuviéramos ahora un par de minutos, un minutillo de silencio, de tranquilidad, para que aquellos que aún tal vez no habéis conocido a Jesús, lo podáis conocer. Pero también para aquellos que confiáis en Jesús, que Jesús es vuestra vida, vuestro todo, pero estáis pasando por una mala situación, por una temporada de ansiedad, de depresión, de desesperanza, que medites, que agaches tu cabeza, que inclines tu corazón y que le pidas, Señor, cámbiame. ¡Qué predicación! Rendimos nuestra vida completamente a nuestro Señor Jesús, que nos da vida. Yo quería cerrar con Juan 15:11, que dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia. Te invitamos a buscar y tener un encuentro con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús, que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades que tenemos, horarios, y también puedes contactarnos para cualquier otra pregunta.